Muy buenas a todos. Vamos a resolver un problema donde involucramos conceptos de la función lineal. En este caso tenemos un silo que tiene, un silo es un almacén generalmente de granos que tiene una capacidad de 500 toneladas. Cuando contiene 25 toneladas de trigo se abre una compuerta que vierte en su interior 5 toneladas de trigo por minuto. ¿Cuánto trigo hay en dicho silo después de 35 minutos de haberse abierto la compuerta? ¿Y cuánto luego de 2 horas? Bien, lo que nos conviene hacer, que en realidad si leemos un poquito más el enunciado, aparece en el ítem D, es escribir una fórmula que permita calcular cuánto trigo hay en el silo en función del tiempo. Bien, eso lo vamos a hacer ahora, más allá de que aparece en el último ítem, porque vamos a ver que gracias a esa fórmula vamos a poder resolver varias de las cuestiones que tenemos aquí. Tener en cuenta, acá yo voy a hablar de una función que va a ser una función de capacidad 1 en función del tiempo. Eso se escribe C sub 1 en función del tiempo. ¿Y por qué hablo de capacidad 1? Porque si seguimos leyendo, hay como una segunda parte en este ejercicio donde hablan de otro silo, que a lo mejor tengamos que calcularle una función también, así que en este caso a esta fórmula la vamos a llamar capacidad 1 en función del tiempo. Y a la del otro silo, capacidad 2 en función del tiempo. Dice, tiene una capacidad de 500 toneladas y cuando contiene 25 toneladas se abre una compuerta que vierte en su interior 5 toneladas de trigo por minuto. O sea que nosotros tenemos 5 toneladas, esto incluso para que vean que concuerdan las unidades, lo vamos a escribir con unidades y sobre los cálculos vamos a ver cómo se van a simplificar estas unidades. 5 toneladas por minuto por cierta cantidad de tiempo t más unas 25 toneladas que estas toneladas las tiene en el minuto cero. O sea, si t fuera cero, este término se cancela y tendríamos unas 25 toneladas iniciales. Bien, esto siempre la capacidad desde que nosotros abrimos la compuerta. Bien, la compuerta que va llenando este silo. Bien, estas compuertas se abren a partir de que el silo tiene 25 toneladas inicialmente. Bien, esta sería su función. Es una función de capacidad que depende de los valores de t. Bien, recuerden que las funciones lineales tienen una pendiente pegadita a la variable independiente, más una ordenada al origen. Este valor es donde cortamos al eje y. La pendiente nos da una pauta del crecimiento o decrecimiento que tiene la gráfica. Si tenemos una pendiente mayor que 0, bueno, vamos a tener una función lineal creciente. O sea que de izquierda a derecha sube. Y si tenemos un valor de m menor que 0, o sea negativo, el numerito que acompaña a la x es negativo, bueno, la recta va a ser decreciente. O sea, si caminamos de izquierda a derecha al gráfico, la recta va a ir hacia abajo. ¿Bien? Esto es para m mayor que 0 y esto es para m menor que 0. ¿Bien? En un caso creciente y en otro caso decreciente. Bueno, lo primero que nos preguntaban era cuánto trigo hay en dicho silo después de 35 minutos. Eso es calcular la capacidad 1, la capacidad del silo 1 a los 35 minutos. Esto vamos a reemplazar 5 toneladas por minuto, esto sería la pendiente de nuestra función, por 35 minutos, simplificamos acá, más las 25 toneladas iniciales. Bien, bueno, 35 por 5, podemos hacerlo con calculadora, 175 más 25 iniciales, 200. Bien, o sea, la capacidad del silo 1 a los 35 minutos es de 200 toneladas. Bien, esto sería del ítem A
pero no sería el total del ítem A. Porque después nos pregunta cuánto luego de 2 horas. A ver, vamos a hacer lo mismo, pero con 2 horas transformado en minutos. Sabemos que cada hora tiene 60 minutos. Entonces acá vamos a poner 120 minutos. Bien, 2 horas son 120 minutos. Entonces tenemos 5 toneladas por minuto por, en este caso, vamos a reemplazar con un tiempo de 120 minutos. Simplificamos por acá, más las 25 toneladas que siempre tiene inicialmente el silo. Bien, bueno, 5 por 120 nos queda 600, más 25, 625. Y acá es donde uno ya tiene que prestar atención. Porque, ¿qué pasa? El silo tiene un tope, o sea, tiene un tope de capacidad de 500 toneladas. Entonces, a este resultado lo vamos a tachar, más allá de que desde el punto de vista matemático esté bien, tenemos que tener en cuenta, vamos a poner acá, ojo, el silo ocupa, o el silo tiene una capacidad máxima, el silo tiene capacidad máxima de 500 toneladas. Bien, vamos a poner 500 toneladas. Entonces podríamos decir que en realidad la capacidad 1 a los 120 minutos es de 500. Bien, y ahí estaríamos dando una respuesta coherente dentro del contexto del ejercicio. Bien, bueno, ¿a cabo de cuánto tiempo se llena el silo? A ver, lo vamos a hacer acá abajo. Dice, a ver, la capacidad ahora en nuestra función que tenemos acá, la vamos a copiar. La capacidad ahora va a ser de 500, la máxima. Y lo que nos va a interesar, o sea, es como si tuviéramos que encontrar para qué valor de t la imagen de la función vale 500. Vamos a ponerle acá la unidad incluso para que vean cómo se simplifican unidades. Bien. Bueno, vamos a mandar estos 25 a restar. Bueno, vamos a hacerlo mentalmente, así aceleramos un poco. 500 menos 25, 475. Bien. Toneladas. Y acá tenemos 5 toneladas por minuto por tiempo. Bueno, mandamos a dividir. A estas toneladas las dividimos con este 5 toneladas sobre minuto. Y esto nos da el tiempo que vamos a tardar en llenar el silo. Aclaramos una cosa. Bueno, esto es división, ¿no? En las divisiones entre fracciones se puede simplificar derechito. O sea, numerador con numerador simplificamos acá las unidades. Bien. Y nos quedaría 475 dividido 5 y los minutos como son de denominador, la unidad minutos es denominador en un divisor, va a parar arriba. Bien. Nos va a quedar, vamos a hacer la cuentita por acá. 475 dividido 5, 95 minutos. Bien. O sea, tardamos 95 minutos en llenar el silo. Bien. Bueno, después nos dice graficar en el mismo gráfico cartesiano que en el caso 1. No, perdón, estoy leyendo otra cosa. Registrar los datos en una tabla y realizar un gráfico cartesiano que represente la cantidad de trigo en el silo en función del tiempo. Bueno, vamos a hacer un grafiquito. ¿Lo podemos hacer con los datos que tenemos hasta acá? Sí, podemos. Porque, bueno, vamos a tirar unas rectas por acá. Porque con un par de puntos, ya tenemos lo suficiente para dibujar una recta. Esto ya lo decía Euclides hace varios miles de años, que con la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Bien. En este caso tenemos para el eje Y vamos a tener la capacidad en toneladas
Y para el eje X vamos a tener el tiempo en minutos. Siempre aclaramos la magnitud que estamos evaluando sobre el eje y las unidades que van a trabajarse en ese eje. Bien. Entonces, como primer punto podríamos decir el 120-500, el 95-500, mejor dicho. El 95 de tiempo, 500 de capacidad máxima. Bien. Acá, a conveniencia, vamos a ver si podemos usar una escala 2, 3, 4. Vamos a hacer un poquito más largo esto. Los gráficos uno va viendo los datos para saber qué escalas establece. Bien, eso sería lo ideal. Ahí lo hacemos un poquito más largo, así usamos una escala de 2, bueno, sería en los cuadraditos de la hoja, recomiendo que usen 2 centímetros si se quiere. No tendrían un dibujo tan incómodo. Bueno, tenemos como primer valor, podemos indicar el 100 de 100 toneladas. Y acá arriba podemos indicar el 500. Bien, 200, 300, 400. No es necesario que indiquen todos los valores. Y tiempos podemos ir de 10 en 10 porque con 95 minutos ya llegamos a nuestro objetivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tendríamos, bueno, el primer valor de la escala y acá podemos hablar del último, que son los 100 minutos. Bien, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bien. Bueno, entonces a los 95 minutos nosotros estamos acá. Vamos a poner acá 95. Y llegamos a la capacidad tope de nuestro silo. Bien. En este caso a los 500, a las 500 toneladas. Bien. Vamos a trazar desde, ojo acá, desde los 25, porque en el minuto 0, cuando nosotros abrimos la compuerta del silo, tenemos 25 toneladas ya en el silo. O sea que este valor de acá es la ordenada al origen, así se le dice, el valor donde cortamos al eje Y. Y ese va a ser nuestro punto desde donde partimos. Bien. Esta sería la recta que nos representa la capacidad de nuestro primer silo. Bien. Bueno, lo que sería el ítem D, en realidad lo hicimos al principio, como habíamos aclarado. Y ahora vamos a pasar al otro silo. Dice, otro silo que tiene la misma capacidad que el anterior está totalmente lleno de maíz. Y se comienza a vaciar a razón de 5 toneladas por minuto. Bien. Bueno, de vuelta, nos va a convenir para este silo 2 buscar esa fórmula que la piden acá en este ítem. Esa fórmula que habla del vaciado del silo. Bien. Este silo lo que tiene de arranque son, vamos a poner acá, silo 2. Lo vamos a escribir con otro color. La capacidad del silo 2 en función del tiempo es, inicialmente tiene 500, ¿no? O sea, tiene 500 toneladas. Lo trabajamos con las unidades. Esto pueden, si quieren, lo trabajan sin las unidades. Es indistinto. Yo para que vean cómo se van simplificando las unidades a medida que vamos haciendo los diferentes ítems. Y esto se vacía, o sea que arranca acá arriba en el gráfico y el silo lo vamos vaciando. Hay que ver en cuánto tiempo, no tiene por qué ser coincidente con el tiempo anterior, con el tiempo que calculamos en el silo 1. En este caso se vacía a razón de 5 toneladas por minuto. Vamos a correr un poquito esto. O sea, tenemos menos 5 toneladas por minuto por t. Bien. Acá la variable independiente es casi siempre, en los problemas, casi siempre la variable independiente es el tiempo. Bien, eso a tener en cuenta. El tiempo es como que no depende de nada. Es independiente. Sigue pasando
y los fenómenos físicos, químicos, cualquier fenómeno de la naturaleza va transcurriendo. Bueno, después nos dice hallar la cantidad de maíz en el primer ítem en el silo para distintos valores de tiempo y confeccionar una tabla. Bueno, y al cabo de cuánto tiempo el silo queda vacío. A ver, vamos a hacer un valor de tabla, pero con ya saber el valor inicial, que sabemos que en el minuto 0 el silo tiene 500 toneladas, y sabiendo también cuándo se vacía, o sea, poniendo como condición que la capacidad sea 0, ya tenemos 2 puntos. Bueno, el tiempo va a estar más o menos por acá, ahora lo vamos a calcular. Ya tenemos 2 puntos y podríamos graficar la recta que representa la capacidad de este silo en función del tiempo. Pero vamos a buscar algún puntito más de la recta como para hacer una tabla un poco más completa. Bien. Primero vamos a buscar en cuánto tiempo se vacía el silo, o sea, poniendo la condición de capacidad 0. Bien. Menos 5 toneladas por minuto por T más 500 toneladas. Bueno, vamos a mandar las toneladas que tenemos acá a restar. Y aprovechamos en el mismo paso, así hacemos un poquito más rápido las cuentas. Llevamos este valor que está multiplicando a dividir. Bien. Y bueno, acá simplificamos tonelada con tonelada. Minutos va a terminar, la unidad minutos va a terminar arriba. Y también se simplifica los signos. Menos dividido menos va a quedar positivo. 500 dividido 5 nos da 100. 100 minutos. Bien. En 100 minutos nuestro silo se vacía. Bien. Bueno, como verán, no coincide con el tiempo de llenado del silo anterior. No tiene por qué ser así. Pueden tener distintas tasas o distintos ritmos de llenado y vaciado. Vamos a poner por acá, 100. Bien. Fíjense cómo a medida que va pasando el tiempo, el silo va perdiendo capacidad. Bien. Se va vaciando, dicho de otro modo. Bien. Ahora, para trabajar con algún otro valor de la tabla, o para armar, mejor dicho, una tabla, podemos ver qué pasa con la capacidad del silo 2, no sé, a los 20 minutos, o a los 60 minutos, 70 minutos. Vamos a poner a los 70 minutos. Esto más que nada para trazar otro punto, verificar también, a veces está bueno que con algún punto uno se verifique que está trazando una buena recta, una recta que se ajusta bien al modelo. Tenemos menos 5 toneladas por minuto por 70 minutos más 500 toneladas. Bien, acá simplificamos minutos con minutos y la capacidad del silo 2 a los 70 minutos nos va a quedar, vamos a hacer la cuentita, 5 por 7, 35. Bueno, esto sería menos 350 más 500, 150. Bien, 150 toneladas. O sea que para el momento que estamos en los 70 minutos, acá serían 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tenemos 150 toneladas de capacidad del silo 2. Bien, acá tenemos un puntito de la recta. Bien, acá tenemos el 150. Que está bien, es bastante coherente, ¿no? Fíjense que nuestra escala era de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500. Venimos bien. Después, ¿qué más pregunta? Dice, ¿cuál es la fórmula? Eso ya lo hicimos. El ítem C. Graficar en el mismo gráfico cartesiano que en el caso 1, suponiendo que los dos inician el proceso en el mismo momento, es decir, en tiempo igual 0. Bueno, acá tenemos graficada la situación y dice, hallar en qué momento los dos silos tienen la misma cantidad de maíz usando las fórmulas y verificarlo gráficamente. Bueno, lo que sucede, la misma cantidad de maíz o la misma capacidad, la van a tener en este punto. La capacidad va a estar más o menos por acá. Ahora vamos a ver qué valor es este. Pero lo que sí podemos garantizar es que acá
la capacidad del silo 1 en función del tiempo va a ser igual a la capacidad del silo 2 en función del tiempo. Bien, o sea, la coordenada en y de este punto es la misma para ambos. Y además, la coordenada en x es la misma para ambos. O sea, la coordenada del tiempo. Bien. Vamos a plantear esa situación. Esto creo que era el ítem D. Sí. En el ítem D, entonces ponemos capacidad del silo 1 en función del tiempo igual a capacidad del silo 2 en función del tiempo. Y en este caso, vamos a igualar las formulitas que teníamos inicialmente. Esta de por acá. Vamos a copiarla. Esto de por acá. Bueno. La traemos por acá. Esta es la del silo 1, que en realidad me interesa solamente la función. Y la del silo 2 la teníamos por acá. La vamos a copiar también. Las vamos a igualar. Bien, eso es lo interesante. ¿Qué es lo único que tenemos que descubrir acá? Bueno, el valor de t. Porque es la única incógnita, el valor del tiempo. O sea, acá estamos descubriendo para qué valor de t se cumple esta condición. Bien, que las imágenes o las capacidades en el contexto de este enunciado sean iguales. Bueno, me voy a traer esto a sumar de este lado, a sumar a la izquierda. Voy a tener las 5 toneladas por minuto que ya tenía, más 5 toneladas por minuto que me traigo del segundo miembro, de este lado. Y del lado derecho del igual voy a tener las 500 toneladas. Y estas 25 toneladas van a venir a restar. Bien. Bueno, vamos a tener finalmente 5 más 5. Acá tenemos 10 toneladas por minuto. Y acá tenemos 500 menos 25, 475 toneladas. Bueno, finalmente, si mandamos... bueno, esto no nos olvidemos, acá me faltó un t, acá me faltó un t. Ahora esto lo pasamos a dividir. Nos queda 475 toneladas dividido 10 toneladas a cada minuto. Bien, toneladas con toneladas se simplifican, minutos que está en el denominador de la fracción divisora va a parar la unidad de arriba y nos queda 47,5. Cualquier número que dividimos por 10 le corremos la coma un lugar. Bien, 47,5 minutos. Bien, este es el tiempo y vemos que es bastante consistente. Estaríamos ahí un poquito antes de los 50. Acá está el 20, 30, 40, 50. Estamos un poquito antes, ¿no? Y con este tiempo nosotros tenemos que, porque, guarda, dice, bueno, no nos piden las capacidades. Solo nos piden en qué momento tienen estas capacidades iguales. Podríamos hallar la capacidad de alguno de ellos, va a ser la misma en los dos. Podemos usar la fórmula del silo 1 y decir, bueno, la capacidad del silo 1 a los 47,5 minutos es 5 toneladas por minuto por 47,5 minutos más 25 toneladas. Bien. Y esto nos queda, vamos a hacer una cuentita por acá, 5 por 47,5 más 25, 262,5 toneladas. Bien. O sea, la capacidad del silo 1 a los 47,5 minutos, 262,5 toneladas. Bien. Y que, dicho sea de paso, es igual a la capacidad del silo 2 a los 47,5 minutos. Bien. A ver, teniendo presente estas ideas, podemos hablar de ciertos conjuntos también. Esto ya fuera del problema, lo aclaro yo. Las funciones tienen conjunto de positividad en todo su dominio. Vamos a aclarar. El dominio del silo 1, vamos a poner así, silo 1, por si les llegan a pedir también estas propuestas.
El dominio va a ser, el silo 1, no nos olvidemos, era la línea verde. Y el silo 2 es la línea roja. Bien. El silo 1 tiene un dominio de 0 a 95. Bien. De 0 minutos a 95 minutos. Bien. La imagen, bueno, el silo 1 va de 25 toneladas a 500. Bien. Es lo que tenemos graficado sobre el eje Y, de 25 a 500. Bien. El conjunto de positividad, que es para qué valores del eje X el gráfico está dibujado por arriba. Bueno, el gráfico siempre está dibujado por arriba del eje X. Bien. O sea que el conjunto de positividad coincide con el dominio. Bien. O sea, para los mismos valores de tiempo tenemos dibujada la gráfica por arriba. Bien. Conjunto de negatividad no tiene, esto se pone vacío. Y conjunto de ceros, bueno, el silo 1 no tiene ningún cero, o sea, nunca toca, en ningún valor de tiempo toca al eje X. También le ponemos vacío. Bien. Algo parecido podemos hacer con el silo 2, ya que estamos haciendo un análisis de la gráfica, vamos a hacerlo. Vamos a copiar acá los diferentes conjuntos. Esto lo vamos a borrar, esto lo vamos a borrar. Dominio del silo 2, el que está dibujado en rojo. Bien, este que tenemos acá. Bueno, va a ir de 0, son los valores del eje X que nos arrojan gráfico, del 0 al 100. Bien, del 0 minutos al 100. Imagen tenemos del 500 al 0, o sea, de acá arriba hasta el origen tenemos imagen. Que en realidad lo vamos a nombrar siempre del valor menor al mayor. Del 0 al 500 sería correcto. Bien. Del 0 al 500 incluido, por eso pongo los corchetes. Si los extremos no se toman, van con paréntesis. Bien. Conjunto de positividad de vuelta. También tenemos la gráfica toda dibujada por arriba del eje X. Para cualquier valor del eje X, el dibujo se genera por arriba. O sea que el conjunto de positividad coincide con el dominio. Bien. De 0 a 100 minutos. Conjunto de negatividad, en ningún valor de X trazamos dibujo por debajo. Y conjunto de ceros, bueno, en este caso sí tenemos un 0. El 0 es el valor del eje X donde tocamos a dicho eje X. En este caso el valor de tiempo donde tocamos al eje de tiempos. Y bueno, como es un único valor, esto se detalla con llaves. Bien, a tener en cuenta. Bueno, ahí hicimos un análisis completo también un poco de la gráfica. Tengan en cuenta también que esta es creciente porque bueno, tenemos una capacidad por minuto que va subiendo. Eso lo determina las 5 toneladas que tenemos acá. Y esta de acá es decreciente porque tenemos pegadito a la variable independiente un valor negativo. La variable independiente, acuérdense, es el tiempo. Bien. Bueno, gente, espero que se haya entendido. Cualquier duda la dejan en la caja de comentarios. Chau, chau.